Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Este año se cumple el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba. A lo largo de este tiempo, las relaciones entre ambos países se han convertido en un modelo de solidaridad y cooperación entre países socialistas y de sincero apoyo mutuo entre países en vías de desarrollo. Recientemente, el presidente chino Xi Jinping se reunió en Beijing con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Ambos jefes de Estado destacaron que las relaciones bilaterales se encuentran actualmente en su mejor momento histórico. Y para ampliar el tema, hoy en nuestro estudio tenemos como invitada a Catherine Hormigó Rubio, periodista del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Hola Catherine, bienvenida a nuestro programa. Mucho gusto de estar aquí y compartir este espacio con usted. Muchas gracias. Bueno, como hemos mencionado, los dos jefes de Estado afirmaron recientemente que las relaciones entre Cuba y China se encuentran en su mejor momento histórico. Entonces, ¿cómo interpreta usted este mensaje? Bueno, yo creo que para poder hablar de las relaciones entre Cuba y China hay que remontarse al año 1960, que es cuando en un acto sin precedentes delante de 1 millón de cubanos, cuando el líder histórico Fidel Castro, el 2 de septiembre de 1960, en la declaración de La Habana, la primera declaración de La Habana, anuncia que va a establecer relaciones diplomáticas con China. Luego de esto, el 28 de septiembre es que realmente se logra establecer relaciones diplomáticas con Cuba. O sea, días después solamente es que se logra establecer relaciones diplomáticas con China. Dentro de este contexto también hay que resaltar que Cuba fue el primer país con el que China firmó un acuerdo comercial de Latinoamérica. También fue el primer país en recibir a chinos que viajaron por primera vez al exterior para poder aprender a hablar idioma español. Fue uno de los primeros países de Latinoamérica con los que obtuvo un vuelo directo Cuba-Beijing. También fue el primer país con el que China anunció públicamente la voluntad o el interés de establecer conjuntamente la comunidad de estudio compartido en lo bilateral, convirtiéndose con el paso del tiempo en un eje central, no solo de las relaciones Cuba-China, sino también con América Latina, el Caribe y con otros países del mundo. Entonces creo que con este pequeño contexto puedo resaltar que las relaciones entre ambos países a lo largo de estos 65 años han experimentado un notable desarrollo. China en los últimos años se ha convertido en uno de los principales socios económicos de Cuba y esto ha hecho de que las relaciones se fortalezcan, no solo en lo económico, no solo en lo bilateral, sino también en lo humano y en lo solidario. China y Cuba tienen relaciones que van más allá de las fronteras cubanas y China. Entonces, en estos 65 años de relaciones diplomáticas hemos sido testigos de la continua profundización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones y se han convertido en un ejemplo de apoyo sincero y mutuo entre los dos países. Así es. Podemos decir que la amistad entre China y Cuba tiene una historia muy larga y ha estado consolidando a lo largo de estos 65 años. Y además de eso, los dos países están dispuestos a profundizar aún más esta amistad porque en el año 2022 el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente cubano, señor Díaz-Canel, alcanzaron un consenso para construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido China-Cuba. Entonces, ¿qué impacto cree que puede tener este consenso a las relaciones bilaterales? Creo que considero, ¿no?, que ha tenido un gran impacto en Cuba y en China. Primero porque se reafirma la firme voluntad política de avanzar hacia un nivel más alto en las relaciones bilaterales a través de la aceleración de la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambos países. Y segundo, porque ambos gobiernos han sabido llegar
importantes consensos y han logrado reforzar la comunicación estratégica entre ambos países e intensificar los intercambios a alto nivel, profundizar en la cooperación política bilateral y multilateral. Han promovido la cooperación en todos los niveles y en todos los ámbitos y siguen profundizando las esenciales relaciones de amistad entre Cuba y China en una nueva era y acelerar la construcción de la comunidad de un futuro compartido entre Cuba y China. Y así es. Y desde que Cuba se incorporó al proyecto de la iniciativa de la Franja y Ruta, la cooperación entre los dos países ha tenido muchos frutos tales en los campos tales como la infraestructura o la energía renovable. Entonces, ¿en qué campos creen que tiene aún más potencial para la cooperación entre los dos países? Sí, claro. En el 2018 Cuba entró, fue de los primeros países de América Latina en entrar en sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Según los datos publicados por medios cubanos entre el 2021 y el 2022, los dos países firmaron planes de cooperación y mecanismos de coordinación de trabajo para promover conjuntamente la construcción de la Franja y la Ruta. Dígase en la biotecnología, en la infraestructura, la energía renovable, las comunicaciones, pero a mi juicio creo que falta un poco o quizás podría trabajarse un poco más o explorar un poco más en el sector de la agricultura, de la salud, el deporte, la educación, la cultura. A fin de cuentas, la iniciativa, la Franja la Franja y la Ruta no solamente va a lo económico, también va a lo social, al desarrollo sostenible, del medio ambiente sostenible. Entonces creo que se pueden trabajar en otros sectores más dirigidos a la sociedad, a pesar de que desde la parte económica también la sociedad se beneficia. Pero bueno, creo que podían avanzar en trabajar un poco más en lo cultural, en la educación, el deporte, en el transporte y en la tecnología. Igual cuando nuestro presidente visitó hace poco China, también visitó un centro de biotecnología donde se va a fabricar medicamentos para el pueblo cubano y para el pueblo chino. O sea, es un convenio y creo que se puede seguir trabajando entre los dos países para lograr tener mayor soberanía a nivel económico, social y financiero. Sí, actualmente usted está de viaje a China y no sé si es la primera vez que visita China y qué ciudades ha estado, y la imagen que tiene ahora sobre China es igual que lo que imaginaba antes de venir al país. Justo hoy cumplo un mes desde que llegué a China y desde que estoy aquí he visitado la provincia de Jiangsu y ahí visitamos dos ciudades, Suzhou y Uxi. Aquí en estas dos ciudades, en la primera pudimos conocer la parte tradicional de China, lo que es la cultura más tradicional. Ahí pudimos vestirnos con ropas tradicionales chinas, caminar en un barrio tradicional chino, que quizás aquí en Beijing con la modernidad se pierde un poco, pero bueno, allá logramos caminar en un barrio chino con una ropa típica, hacerme un peinado típico de la mujer china que identifica mucho su cultura. También visitamos centros de tecnología donde pudimos apreciar el avance tecnológico que tiene China hoy en día comparado con Occidente, que es abismal. O sea, me he quedado asombrada con el nivel de la tecnología, de cómo optimiza el tiempo, de cómo cuida al ser humano, de cómo te ayuda en tu hogar a mantener, por ejemplo, la limpieza, algo tan básico como eso, en una sociedad que todos los días nos enfocamos más en crecer profesionalmente y casi no tenemos mucho tiempo a lo que es lo individual. También visitamos lugares recreativos, parques tradicionales. Comparado con mi visión, quizás la visión que hay de China en Cuba es algo parecido a lo que he visto aquí. Sí me ha asombrado porque comparado mi país con lo que es China, es una diferencia abismal tremenda en todo, en la cultura, en el arte culinario, incluso hasta en la sociedad. Nosotros los latinos somos más
alegre, hacemos más bulla. Extrovertidos. Sí, exacto. Entonces, llegar a China y encontrar a la gente en una tranquilidad que para mí no es común, eso, o sea, impacta. Pero comparado con lo que yo sé de China desde mi país, desde las raíces, o sea, de donde yo vengo, siento que es lo que me imaginaba. O sea, me imaginaba llegar a una ciudad que yo mirara para arriba y los edificios eran inmensos. O sea, todavía yo me asombro caminar por la calle y mirar hacia arriba y que todos sean edificios grandísimos. Siento que hasta ahora ha sido una grata experiencia. Todavía me quedan 3 meses en China, pero siento que va a ser algo inolvidable. Seguro realmente. que se lo pasa muy bien. ¿Y podría compartir con nosotros algunas de sus experiencias personales con respecto al desarrollo de China, tales como la economía o la alta tecnología, algo así? Sí, fuimos a la Feria Internacional de Comercio y Servicios de China. Y ahí pudimos, o sea, creo que ha sido el lugar donde mejor he podido apreciar todo lo que tiene que ver con tecnología china. Desde cámaras de seguridad, perros, robots que ayudan a la seguridad, robots humanoides, de ver robots peleando en un ring de boxeo, o sea, cosas que quizás en Occidente no se vea todavía, o por lo menos no en mi país se ve todavía. El desfile, estuvimos en el desfile por el 80 aniversario del triunfo del pueblo chino sobre la agresión japonesa. Fue algo impactante ver todo el equipamiento, la organización, todo milimétricamente. Y que no había un fallo, no nada, o sea, realmente ha sido impactante llegar a China y vivir todo esto. O sea, para mí todavía creo que estoy en un proceso de adaptación, porque todos los días me deja asombrado con algo diferente. Todos los días me sorprende aún más China. O sea, no deja de sorprenderme. Montarme en el tren bala y recorrer casi lo mismo que recorro en Cuba, de La Habana a donde yo nací, en 4 horas, cuando el tiempo allá es más, o sea, es una cosa asombrosa. Realmente me ha impactado mucho el nivel de desarrollo tecnológico, económico, que llegas a un lugar y lo puedes pagar todo a través de tu teléfono, no necesitar efectivo o no necesitar una tarjeta física. Ya con el teléfono tienes cómo pagar hacer tus compras. Ha sido impresionante e impactante. Sí, ¿y qué otros logros en la modernización china le ha llamado la atención? Por ejemplo, fuimos al puerto de Taicán, que es el que ayuda a la comercialización de China con América Latina. De hecho, tienen un puerto muy parecido en Perú. Y ahí ver todo lo que logran hacer en cuestión de minutos, de segundos, para que no salga ningún barco fuera de hora, para que no se pierda ninguna mercancía, para que ningún automóvil que exporten llegue con daños a su destino, para optimizar el tiempo. También cuando fuimos a la Universidad Tecnológica de Wuxi, ver, o sea, cómo los estudiantes, al mismo tiempo que aprenden en la universidad, se auxilian de los robots para complementar ese plan de estudio, o para complementar sus conocimientos. Eso también impactó mucho, porque ya no depende el estudiante de un profesor frente a la pizarra, sino de tener también robots que lo ayuden en su conocimiento. Llegar a un lugar donde todo lo que venden a través de las plataformas digitales se haga con inteligencia artificial. O sea, ya no necesitas al ser humano para vender un producto. O sea, como que impacta también, porque uno se pone a pensar y dice, de aquí a unos años ya no hacemos falta. Pero sí hacemos falta, porque para poder crear la inteligencia artificial hace falta del hombre. Claro. Pero ver cómo eso optimiza el tiempo, que es algo súper importante hoy en día, y hace que uno también gane el dinero, pero también que pueda satisfacer las necesidades del otro. Ver cómo a través de la inteligencia artificial puedo vender un producto ha sido, o sea, es de las cosas de la modernización china que yo creo que todavía no voy a poder entender, o me voy a ir para Cuba sin poder
procesar todo eso tan rápido. Siento que es muy poco tiempo para procesar todo eso tan rápido. Sí, para nosotros también es algo muy nuevo. Bueno, Catherine, ya que ya has estado en China, entonces, ¿cómo evalúa estos intercambios culturales o intermedios entre China y Cuba? Creo que es una experiencia única, primero que todo, porque, o sea, salir de Cuba, de la cultura cubana, y venir a China, una cultura diferente, te permite abrir el horizonte. Ya no solo cuentas lo que es China desde la narrativa de Occidente, sino que entiendes desde adentro lo que es China y puedes contarlo con una visión diferente. Creo que estos intercambios para periodistas, maestrías de cualquier otro tipo de carreras, intercambios también, o sea, ya tenemos el Instituto Confucio, o sea, poder incluirnos en la sociedad como si fuésemos una sola nación para poder entender lo que la cultura china y que también los chinos puedan entender la cultura cubana. Creo que es importantísimo sobre todo para mí como periodista. Me da una visión diferente de lo que es China hoy en pleno siglo XXI. Me cambia la narrativa que vengo escuchando desde, o sea, hace 24 años, desde que nací. Me cambia la visión de China. Y creo que tanto a mí como a todos los que me acompañan en este curso al que hemos venido de 4 meses, no ha ido cambiando todos los días la perspectiva de ver a una China diferente. Antes de salir de Cuba hubo un periodista que me dijo: cuando cuentes algo de China, no lo veas con ojos de turista, míralo como ojos de periodista, o sea, para que puedas entender cada proceso de China. Y creo que me ha servido para poder redactar todas y cada una de mis notas y mandarla para Cuba. No ver a China simplemente con los ojos de una niña que ha llegado a este país, sino también de verlo como una profesional donde hay que saber diferenciar cada uno de los puntos y saber cómo contar para que mi país y todo el que lea lo que estoy escribiendo puedan entender lo que es hoy China. Creo que estos intercambios, tanto de un lado como para el otro, también benefician y favorecen las relaciones diplomáticas y las relaciones de hermandad. En Cuba hay una gran comunidad china que se fueron asentando durante los años 40, 50, 60. De hecho, tenemos un barrio chino en La Habana. Entonces, ya el cubano como que está acostumbrado a convivir con chinos o descendientes de chinos, donde se mantiene la cultura, se mantiene el arte culinario, donde puedes ir y puedes comer una comida china. Quizás no, o sea, se modifican quizás un poco los condimentos para poder asimilarlo al paladar del cubano, pero creo que sí, que beneficia mucho las relaciones entre ambos países. Habla mucho también de cómo somos capaces de adaptarnos a otros lugares muy diferentes, a nuestra cultura, a romper barreras. Creo que se llega a eso, a romper barreras, a barreras que lo único que hacen es entorpecer nuestro camino por la vida, porque al final de cuentas son personas que también nos van a aportar, tanto en lo cultural, en lo humano y en lo espiritual. Creo que la cultura china enseña mucho de eso, de la espiritualidad, de poder llegar a un lugar y más allá de todo lo que te rodea, saber que de ahí te puedes llevar algo bueno. Y es lo que me ha permitido hasta ahora este viaje, y creo que es lo que me va a seguir permitiendo durante todo el tiempo que aún me queda aquí. Sí, y en los últimos años podemos ver que cada vez hay más estudiantes de América Latina, sobre todo de Cuba, estudiando en China. Supongo que en los últimos años ha impulsado mucho los intercambios de educación también. ¿Y usted tiene observación sobre este aspecto? Sí, en los últimos años se han abierto muchas becas, no solamente con Cuba, porque estando aquí me he dado cuenta que con varios países de Latinoamérica, y eso es un punto a favor tanto de Latinoamérica como de China, o sea, como que no hemos abierto a conocer lo que es hoy China, como que ya no lo vemos con los ojos del pasado. Quizás muchos países de Latinoamérica que en algún momento renegaron de lo que era China, pero hoy en día como que se ha abierto la oportunidad, se ha puesto sobre la mesa esa oportunidad de venir al otro lado literal del mundo a estudiar.
a conocer, a aprender, porque sobre todo creo que es lo más importante, lo que uno aprende aquí, entonces se lo lleva en su maleta hacia su país para aplicarlo en su país. Entonces hay muy buenas experiencias. Yo conozco a personas que han venido aquí a hacer maestrías, doctorados y que lo que han aprendido en China lo han llevado a Cuba y lo han puesto en práctica. Y creo que eso es bueno porque el nivel de desarrollo tecnológico que ya tiene China y como hemos hablado hace de que uno pueda adaptarlo a su sistema donde lo va a implementar. Y ayuda al crecimiento profesional, al crecimiento humano de esas personas. Bueno, y supongo que la medicina china y la medicina cubana tienen muchas cosas en común. Entonces, ¿cree usted que en este campo se puede profundizar aún más la cooperación e intercambio? Sí, creo que sí. De hecho, desde que estoy en China he aprendido de que tienen muchas cosas en común. Tanto la medicina china como la cubana tienen algo en común que es la medicina natural tradicional. O sea, volver a los orígenes de la medicina para poder curar al hombre. Aquí, de hecho, el programa en el que estoy nos llevaron a un hospital de medicina natural tradicional en China, aquí en Beijing, donde pudimos incluso practicar algunas de estas prácticas que tienen ahí, como utilizar el pulso, hacer acupuntura y otros procedimientos de la medicina tradicional china que en Cuba también se utilizan como parte de ese examen que te hace el médico a la hora de atenderte. En Cuba el médico, antes de mandarte a hacer cualquier examen, primero te toca, te palpa para saber qué necesitas realmente. Hacen un examen físico. Y aquí en China me di cuenta que es igual. También. O sea, tienen mucha similitud una cosa con la otra. Y sobre todo lo de la medicina natural tradicional. Recetarte medicamentos que vengan de las plantas para no depender de los fármacos ayuda también al paciente muchas veces a evitar también otras enfermedades secundarias a los fármacos. Y eso también ha ayudado a que Cuba y China tengan convenios médicos. Por ejemplo, aquí en China hay médicos cumpliendo misión internacionalista. Y de eso habla del internacionalismo cubano, pero también de que China reconoce el papel de la medicina cubana. También tienen convenios a la hora de fabricar medicamentos, de la biotecnología. Entonces, como que el gobierno chino entiende que desde Cuba hay un potencial en este sector, como también en Cuba lo reconoce con China, y que podemos entre los dos países beneficiarnos mutuamente y tener cosas en común también ayuda, porque sobre todo salvaguardar la vida de las personas creo que es lo primordial en la salud, y sí, creo que tienen muchas cosas en común. Quizás de aquí a 4 meses siga aprendiendo y siga dándome cuenta que son más cosas aún que tenemos en común en este aspecto. Y hace poco el presidente de China, Xi Jinping, presentó la iniciativa de gobernanza global. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta iniciativa propuesta por China? Bueno, la iniciativa de la gobernanza global propuesta por China se percibe como una oportunidad significativa para fomentar un sistema internacional más equitativo y justo. El presidente cubano, de hecho, autoseguido de que el presidente Xi Jinping expusiera esta gobernanza global, hizo un tuit donde resaltó que esto era súper importante porque prioriza la cooperación y el respeto mutuo y el desarrollo sostenible entre los países. Creo que la gobernanza global, lo que se plantea ahí, va mucho de conjunto con la política de Cuba y se refleja mucho con la política de Cuba, porque se pide sobre todo el respeto a que otros países puedan tener una soberanía económica. O sea, mientras unos bloquean, China abre el espacio y el camino para la voz de todos los países del mundo. Entonces creo que aquí hay algunos puntos, según a mi entender, que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, la promoción del multilateralismo e inclusivo. Aquí hay 2 puntos que yo creo que se pueden rescatar. El primero, respecto a la soberanía, como bien hablaba, que esta iniciativa de gobernanza global promueve un enfoque que respeta la soberanía de los países, algo, como ya había dicho, que va muy de la mano con la política
política exterior cubana. Para Cuba es importante que las decisiones globales no se impongan desde una perspectiva hegemónica, sino que se incluyan las voces de todos los países, que todos los países puedan sentarse en una mesa a dialogar y a decidir cómo quieren llevar el rumbo de la economía o de cómo vayan a llevar el rumbo del mundo, a fin de cuentas. Y la participación activa. Creo que la propuesta china a este multilateralismo inclusivo ofrece un marco donde las naciones pueden contribuir y beneficiarse al mismo tiempo. O sea, yo te doy de lo que tengo, pero también recibo de lo que tú tengas. O sea, como que es un cambiar y al final todos salimos ganando. También se puede hablar de un desarrollo sostenible y equitativo. Aquí podemos hablar de enfoque en el desarrollo, donde la gobernanza global es una propuesta por China, enfatiza la importancia del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la promoción de un crecimiento que no solo sea económico, sino también social y ambientalmente responsable. O sea, más allá del económico, tenemos que pensar en cómo eso va a ayudar a nuestra sociedad y cómo no vamos a dañar al medio ambiente. Creo que por ahí puede ir más o menos, y también hablar de la solidaridad internacional, algo que también se refleja mucho con Cuba. ¿Por qué? Porque esta iniciativa aboga por la cooperación internacional para enfrentar desafíos, tal como el cambio climático y como se vio hace unos pocos años atrás con la pandemia COVID-19, donde con el esfuerzo creo que de todos pudimos salir adelante y donde todos necesitamos de todo, o sea, la solidaridad sobre todo por encima de cualquier otro proceso en la sociedad. Y bueno, por último, hablar de dos opciones: las oportunidades de cooperación, porque aquí vamos a poder ver un fortalecimiento de los lazos entre los países, abre nuevas vías para la cooperación, no solo para Cuba, sino para todos los países, incluyendo los del sur global, en áreas de la tecnología, la salud, la educación, el deporte, en todas las aristas de la sociedad. Y al final el intercambio de experiencias, porque ayuda a perfeccionar lo que quizás hoy salió mal para que mañana pueda salir mejor, o quizás lo que a mí me funcionó como gobierno y como país te pueda funcionar a ti, quizás en tus características, pero que pueda ayudar a una retroalimentación, a perfeccionar lo que quizás no está bien. Y bueno, creo que esta iniciativa de gobernanza global propuesta por China ofrece una plataforma para que los países en desarrollo puedan participar activamente en la construcción de un nuevo orden mundial, más justo, más equitativo, donde se promueva la soberanía y el respeto mutuo entre las naciones, donde se abran nuevas oportunidades al cambio, donde el desarrollo sostenible y la cooperación internacional sean la bandera, lo que rija este nuevo cambio. Y bueno, la voz de Cuba creo que aquí juega un papel importante, sobre todo para América Latina y el Caribe. En este contexto, y bueno, y su participación activa también puede contribuir a un futuro donde todos los países tengan un lugar y una voz dentro de la gobernanza global. Así es. Y por último, ¿cuáles son sus expectativas para el futuro desarrollo de las relaciones entre China y Cuba? Bueno, creo que mis expectativas, creo que se van a mantener o se van a seguir fortaleciendo como hasta ahora en estos 65 años. Creo que Cuba y China tienen muchas cosas en común. Y que eso ayuda a que las relaciones entre los dos países sean tan fuertes y tan solidarias. Hay que resaltar de que todos los años, cada vez que Cuba se para en la ONU a rechazar y a condenar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, China es de los países que siempre ha estado del lado de la verdad. Y creo que eso reafirma el compromiso de ambas naciones de seguir consolidando sus relaciones bilaterales. Creo que desde mi perspectiva, desde una periodista joven, creo que se seguirán fortaleciendo a lo largo de los años, seguiremos cooperando entre las dos naciones, seguiremos creando en los dos países y sobre todo seguiremos viéndonos como hermanos y como países solidarios que se ayudan entre sí y que tienen un desarrollo y unas intenciones de que el mundo funcione de la mejor manera posible.
con la base del respeto mutuo, de la solidaridad y la hermandad. Así es. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada por compartir con nosotros sus experiencias. Espero que haya tenido una buena estancia en China y que nos veamos pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogos. Gracias por su confianza y hasta la próxima.